Hola a todos, soy Daniel Calenda y durante los próximos minutos quiero compartir con ustedes algo que es tan maravilloso, tan emocionante y tan extraordinario que solo puede ser obra de Dios. Y si alguna vez te has preguntado si hay esperanza para nuestro mundo, solo espera hasta que veas un vistazo de lo que Dios está haciendo en este momento. Sabes, hace años solíamos cantar una canción escrita por Robert Critchley que decía: somos soñadores de sueños imposibles, caminando por fe en lo que aún no se ve. Cuéntanos, Señor, entre aquellos que se atreven a creer, que podemos vivir en tu sueño imposible. Poco me imaginaba en aquellos días, mientras cantábamos esas letras hace muchos años, que literalmente estaríamos viviendo en medio de un sueño divino. Y ya que estamos hablando de sueños, déjame contarte acerca de un sueño literal, real, durante la noche, que cambió el mundo y que, de hecho, es la razón por la que estamos aquí hablando ahora mismo. El año era 1972. Reinhard Bonnke era un misionero de 32 años en Lesoto, África Austral. Su ministerio había sido muy difícil hasta ese momento. No veía mucho fruto. Él contó que hubo una ocasión en la que viajó todo un día para llegar a una aldea y cuando llegó, solo 5 personas asistieron a su reunión y nadie se salvó. Su corazón estaba angustiado. Dijo que sabía que debía haber algo más que esto. Fue una temporada muy difícil en su vida y ministerio y él clamaba a Dios por un avance. Y entonces una noche tuvo un sueño y ese sueño lo cambió todo. Vio un mapa gigantesco del continente africano. Y mientras él observaba, fue lavada con la preciosa sangre de Jesús de sur a norte y de oeste a este. Y en aquel sueño oyó una voz poderosa que clamaba desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo: toda África será salva. Se despertó. Estaba conmocionado. ¡Qué sueño tan maravilloso! Pero entonces su lado racional intervino y empezó a pensar para sí mismo: mi ministerio no tiene impacto en esta pequeña nación de Lesoto. Y ahora escucho a Dios decir: toda África será salva. Algo anda mal. Todavía puedo oírlo decir, con ese marcado acento alemán: debo haber comido unos plátanos en mal estado anoche. Pero Reinhard tuvo ese mismo sueño la noche siguiente. Y tuvo el sueño de nuevo una tercera noche y una cuarta noche. Y después de la cuarta noche consecutiva, soñando el mismo sueño, Reinhard le dijo a su esposa, Annie: creo que Dios está tratando de decirme algo. Y como respuesta a ese sueño, nació el ministerio de Cristo para todas las naciones. Reinhard Bonnke, junto con su esposa Annie y sus pequeños hijos, emprendieron una aventura que llevaría a millones de personas a Cristo y a multitudes más a ser empoderadas y equipadas para predicar el Evangelio. África será salva se convirtió en un grito de batalla para Reinhard Bonnke y es una frase que ha llegado a ser sinónimo de su vida y del ministerio de Cristo para todas las naciones. Durante la vida de Reinhard, su ministerio vio a más de 75 millones de personas venir a Cristo solo en un periodo de 30 años, entre 1987 y 2017. Y para cuando murió, un par de años después, ese número en realidad había alcanzado los 79 millones, lo que, curiosamente, equivale a 1 millón de salvaciones en promedio por cada año de vida de Reinhard Bonnke. Qué legado tan asombroso. Pero ya sabes, obviamente hay muchos más de 79 millones de almas en África, sin mencionar el hecho de que muchas naciones africanas, especialmente en el norte del continente, no estaban abiertas a Reinhard Bonnke en absoluto. De hecho, en un viaje de reconocimiento al norte de África, fue arrestado, encarcelado y luego deportado rápidamente. Además, un hecho poco conocido es que Reinhard había sido llamado a China y tenía una cosecha mundial en su corazón. Por eso llamó a su ministerio Cristo para todas las naciones. Así que, por muy fructífero que haya sido el ministerio de Bonnke, seguramente aún queda un cumplimiento mayor por venir. Y eso nos lleva al segundo sueño. En 2012, el evangelista Bonnke y yo estábamos predicando juntos en la convención anual de BFP en Alemania. Esa noche, Reinhard tuvo un sueño que me compartió a la mañana siguiente durante el desayuno y luego repitió esa misma noche en la conferencia. Dijo que el sueño fue tan real que no estaba seguro si estaba dormido o despierto. De hecho, dijo que no sabía si era un sueño o una visión. Contó que fue proyectado al futuro, unos 20 años adelante, donde escuchó a 2 personalidades conversando. En esa conversación estaban hablando sobre cosas que sucedían en el mundo en ese momento, pero hubo algo que le llamó especialmente la atención a Reinhard. Una de las voces, al final de esa experiencia, le preguntó a la otra:
¿qué fue del evangelista Reinhard Bonnke? Y la respuesta fue esta: Reinhard Bonnke solo fue un precursor de toda una nueva generación de evangelistas del Espíritu Santo. Y se despertó, y Reinhard vivió con esa conciencia de que necesitaba impartir algo a la próxima generación por el bien de esa gran cosecha venidera, y por eso escribió libros, por eso produjo medios de comunicación, realizó conferencias de fuego y predicó incansablemente. Y durante los últimos años de su vida, uno de sus temas favoritos era pasar la antorcha a la siguiente generación. Predicó sobre ello a menudo mientras visitaba muchos países por última vez. Y aquí es donde llegamos a mi sueño. En 2017, el Señor comenzó a hablarme sobre la próxima década, que es la década en la que estamos ahora, como una década de doble cosecha. En ese momento no tenía idea de que Reinhard Bonnke iba a fallecer menos de un mes antes del comienzo de la década, pero lo que sentí en mi corazón fue que durante los próximos 10 años aproximadamente, Dios duplicaría el número de almas salvadas a 150 millones. En otras palabras, haría en 10 años lo que tomó en los 40 años anteriores combinados. Pero me preguntaba, ¿cómo es eso posible? Quiero decir, recuerdo la cantidad de esfuerzo y energía, la presión financiera, el tiempo en la carretera, la carga para nuestro equipo global. Y pensé que sería imposible duplicar todo eso. No hay suficientes horas en un día, no hay suficientes días en una semana. Y fue entonces cuando el Señor me mostró algo revolucionario. Él dijo, esto no va a suceder por medio de la suma, sino por medio de la multiplicación. Y de hecho, había dos palabras que resonaban en mi espíritu: multiplicar y colaborar. Y creo que estas dos ideas lo cambian todo. Y creo que son la clave, no solo para ver que una década de doble cosecha se haga realidad, sino en realidad para la mayor era de evangelismo y cosecha en la historia del mundo. Déjame mostrarte esto. Te va a dejar boquiabierto. Ahora bien, de nuevo, hay dos palabras clave: multiplicar y colaborar. La parte de la multiplicación es lo que hace posible la parte de la colaboración, y juntas creo que van a cambiar el concepto de evangelismo para siempre. Primero comencemos con el concepto de multiplicación. La estrategia es simple pero poderosa. Verás, estamos entrenando, equipando y enviando a miles de evangelistas. De hecho, comenzamos a trabajar en esto en 2017, cuando el Señor me habló por primera vez, y en ese momento empezamos a reconfigurar todo para obedecer eso. Palabra del Señor. Y comencé reclutando a un pequeño grupo de evangelistas, entrenándolos y luego enviándolos a ejecutar estrategias muy específicas. Y luego recopilábamos mucha retroalimentación de estas misiones experimentales. Y después volvíamos a la mesa de trabajo, modificábamos nuestras estrategias según fuera necesario y lo intentábamos de nuevo. Hicimos esto una y otra vez durante casi 3 años, hasta que sentimos confianza de que teníamos un modelo altamente efectivo y eficiente y estábamos listos para escalar. Comenzamos en 2020, lanzando el Bootcamp de Evangelismo de Cristo para todas las naciones. Ahora, el Bootcamp de Evangelismo es un programa de 3 meses diseñado para entrenar evangelistas de cruzadas masivas. Esto es realmente importante de enfatizar. Esto no es como una escuela bíblica o algo así. Esto no es un seminario. Esto es más bien una mezcla entre una escuela técnica y la Semana del Infierno de los Navy SEALs. Es un programa súper intenso en el que compartimos la receta de la salsa secreta que ha hecho de Cristo para todas las naciones uno de los más efectivos, las cosechadoras combinadas más grandes que el mundo ha visto. Muchas organizaciones protegen sus secretos, pero nosotros los compartimos. Eso sentí que el Señor me decía, compártelo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Por eso, enseñamos a nuestros alumnos desde lo profundamente espiritual hasta lo intensamente práctico. Les enseñamos a predicar el Evangelio en un contexto intercultural dentro de una cruzada. Les enseñamos cómo hacer llamados al altar efectivos, cómo sanar a los enfermos, cómo expulsar demonios, cómo entrevistar testimonios de personas que han sido salvas en una plataforma, cómo trabajar con intérpretes, y la lista sigue. Y además de las habilidades ministeriales, también les enseñamos las habilidades prácticas muy específicas que se requieren para hacer este tipo de trabajo que sinceramente no se pueden aprender en ningún otro lugar. Y realmente creo que les estamos ahorrando a estos estudiantes décadas de prueba y error al enseñarles cómo hacer cosas como organizar cruzadas, cómo movilizar iglesias y trabajar con pastores locales para una cruzada, cómo recaudar fondos y cómo administrar las finanzas de la cruzada, cómo hacer seguimiento a los nuevos convertidos, cómo dirigir un ministerio evangelístico.
Les enseñamos sobre publicidad y anuncios, correo directo, televisión, redes sociales, web, impresión, publicación y la lista sigue y sigue. Y luego, al final de esos 3 meses de capacitación, los llevamos con nosotros a África durante 3 semanas y ponemos a prueba sus nuevas habilidades sobre el terreno. Los ponemos a trabajar organizando campañas de alcance, predicando el Evangelio y trabajando juntos. Con una de nuestras cruzadas masivas del Evangelio para lograr un impacto exponencialmente mayor. Después de la graduación, entonces, les ofrecemos a estos graduados una variedad de oportunidades para recibir capacitación especializada continua en el campo, especialmente para aquellos que quieren ser capaces de organizar cruzadas por sí mismos. Quiero decir, sinceramente, si tu corazón está en el evangelismo de cruzadas, ¿dónde más vas a aprender este tipo de habilidades? Y luego, lo más importante, ofrecemos a los graduados la oportunidad sin precedentes de continuar trabajando con nuestro equipo de CFAN en todo el mundo. Así que esto no es solo capacitación, esto en realidad es más como una integración, porque una vez que han pasado por el bootcamp, ahora son parte de este ejército de evangelistas que trabajan juntos en perfecta coordinación alrededor del mundo. E incluso para aquellos que están ocupados con sus propios ministerios y proyectos, como Cristo para todas las naciones tiene 14 oficinas en 12 países en 6 continentes, podemos ofrecer a estos evangelistas, sin importar de dónde sean y a dónde vayan en el mundo, apoyo de esas oficinas locales. Aquí es donde entra la parte de la colaboración, porque esta capacitación nos ha permitido establecer relaciones a través de estos programas, donde los graduados pueden luego trabajar juntos, sin problemas, colaborando entre sí y con CFAN para lograr un impacto exponencialmente mayor en el futuro. Permítanme darles 3 ejemplos rápidos para que puedan ver lo increíblemente poderoso que es esto. Uno de ellos es lo que llamamos Operación Decápolis. La palabra Decápolis significa 10 ciudades. Así que la estrategia de la operación Decápolis está diseñada para aprovechar el potencial de nuestros graduados del bootcamp de evangelismo y trabajando junto con estos graduados, nosotros como ministerio realizamos campañas de 10 cruzadas en 10 ciudades durante un periodo de 2 semanas. Las cruzadas en cada ciudad duran 5 o 6 días completos cada una, y los organizadores de CFAN, los técnicos, el personal de apoyo y todo nuestro equipo son quienes están en el lugar preparando estas cruzadas, trabajando con coevangelistas que son los graduados del bootcamp. Y esos coevangelistas, esos graduados del bootcamp, llevan la mayor parte del ministerio día a día. Así que aquí está mi participación. Cada día viajo a una nueva ciudad donde ya hay una cruzada en marcha. Predico una noche en esa ciudad y luego viajo a la siguiente ciudad y predico en la siguiente cruzada. Y hago eso noche tras noche. Y así, con esta estrategia, en realidad podemos aprovechar todas las herramientas que CFAN tiene para llevar a cabo cruzadas evangelísticas efectivas. Mientras aumentamos el alcance y la magnitud de nuestro trabajo 10 veces sin añadir tiempo ni gastos adicionales. Es una verdadera multiplicación. Permítanme mostrarles esta imagen. Esto es en realidad de una de nuestras recientes campañas Decápolis. Lo que están viendo aquí es una semana de reuniones. Así que en cada ciudad hay 5 noches de reuniones de cruzada y podemos alcanzar 5 o 6 ciudades en una sola semana. Así que en Zambia, por ejemplo, donde tuvo lugar la última Decápolis, realizamos 5 cruzadas simultáneamente. En 5 ciudades diferentes al mismo tiempo, durante 25 noches de cruzadas en una sola semana. Y miren estas imágenes, estas no son cruzadas pequeñas, se trata de concentraciones multitudinarias en ciudades a las que nunca antes habíamos podido ir. Es decir, sinceramente, esto sería un año entero de ministerio para cualquier evangelista, pero esto se hizo en una semana. Y nuestra estrategia es hacer 2 semanas así seguidas. Así es como llegamos a 10 cruzadas en una de nuestras campañas de la operación Decápolis. Y solo para desglosarlo, saben, en el pasado hemos podido hacer 7 u 8 cruzadas en un año. Eso era lo máximo que podíamos hacer por varias razones. Pero gracias a esta estrategia de la operación Decápolis, este año en realidad no vamos a hacer 7 u 8 cruzadas, sino 22 cruzadas. Y por asombroso que parezca, realmente creo que pronto vamos a poder escalar esto a 30 o más de 40 cruzadas por año. Así que esta estrategia de la operación Decápolis es un gran ejemplo de multiplicación. Otra de nuestras estrategias de multiplicación y colaboración es lo que llamamos cruzadas juveniles.
Y esto es una de las cosas más emocionantes y fructíferas en la evangelización que conozco que esté ocurriendo hoy en día. Quiero decir, la realidad es que la mayoría de las personas que vienen al Señor, las estadísticas nos muestran, lo hacen cuando son niños. Así que tiene mucho sentido que nosotros enfoquemos a los niños, así que reunimos a los niños. Estos son niños y jóvenes y los reunimos por decenas de miles y escuchan una presentación clara del Evangelio. Reciben oración, tienen la oportunidad de entregar sus vidas a Jesús. Y a cada persona que responde se le entrega un libro de seguimiento que ha sido escrito especialmente para los jóvenes. Y ese libro de seguimiento también funciona como un libro para colorear y no solo les da los siguientes pasos a seguir en su relación con Jesús. Este libro también es como un folleto evangelístico porque reitera el mensaje claro del Evangelio en un lenguaje fácil de entender. Así que imagina que un niño recibe a Jesús en una cruzada juvenil. Ella se va a casa con su libro de seguimiento y como es tan interesante, sus hermanos y hermanas, su mamá y su papá, también lo leen. Y de hecho, como ella lo ha coloreado, definitivamente va a querer mostrárselo a todos los que conozca. Así que ya hemos distribuido más de 3 millones de estos libros de seguimiento a niños que han recibido a Jesús en una de estas cruzadas infantiles hasta ahora. Y cada uno de esos eventos ha contado con cientos o incluso miles de niños presentes. Así que solo en estas cruzadas juveniles, llevadas a cabo por graduados que trabajan en conjunto con CFIN, ya hemos visto a más de 3.500.000 niños responder al Evangelio solo en los 2 primeros años de la década. Y de nuevo, no estoy hablando de todas las iniciativas. No lo estoy. No estoy contando nuestras cruzadas principales aquí. Tampoco estoy contando nuestros camiones del Evangelio aquí. Solo estoy hablando de una iniciativa, las cruzadas juveniles. Hemos visto a más de 3,5 millones de niños recibir a Cristo en 2 años. Y por cierto, 1 millón de esos niños recibieron a Jesús en la nación de Ruanda. Y permítanme contarles por un momento cómo sucedió eso. Había un pequeño grupo de graduados del bootcamp que por iniciativa propia decidieron trabajar juntos durante todo un año para alcanzar a la mayor cantidad posible de jóvenes en Ruanda y realizaron viaje tras viaje tras viaje, trabajando juntos de manera estratégica. Y al final del año, el conteo final superó el 1 millón de decisiones documentadas por Cristo. 1.002.379 para ser exactos. Ahora, escuchen, podría seguir y seguir. Puedo hablarles sobre las cruzadas patrocinadas, que es donde financiamos a graduados para que realicen sus propias cruzadas alrededor del mundo. Podría hablarles sobre las cruzadas de colaboración, donde CFAN se asocia con un graduado o con graduados y trabajamos juntos combinando ministerios para llevar a cabo cruzadas. Podría hablarles sobre las campañas con camiones del Evangelio, donde nuestra flota de camiones personalizados puede ir a cualquier aldea o mercado y convertirlo en una cruzada improvisada, llevando el Evangelio por todo el continente. Por cierto, ahora hemos traído estos camiones del Evangelio a Estados Unidos y estamos viendo el mismo tipo de resultados aquí, pero esa es otra historia para otro día. Pero podría seguir. Podría contarles sobre los asombrosos resultados de nuestras campañas 1 a 1, donde la gente está siendo sanada, personas discapacitadas levantándose de sus sillas de ruedas en las calles. Las iglesias nos piden que las capacitemos en evangelismo personal y discipulado para sus congregaciones y comunidades. Podría hablarles sobre las enormes campañas de movilización previas a las cruzadas, donde llevamos a cientos de miles de personas a Cristo incluso antes de que comience la cruzada en una de nuestras cruzadas principales, y así sucesivamente. Pero estos son solo algunos ejemplos de cómo funciona eso de la colaboración de lo que hablaba antes. Y hay muchos más ejemplos, pero por cuestión de tiempo, quiero volver rápidamente a la parte de la multiplicación, porque la multiplicación es la manera en que facilitamos la colaboración. Sin multiplicación no puede haber colaboración. Así que, de nuevo, hemos hablado del bootcamp de evangelismo, que es para aquellos que han sido llamados al evangelismo de cruzadas masivas a tiempo completo, pero obviamente no todos son llamados. O incluso tienen la capacidad de ir a las naciones del mundo, y además, no todos están llamados a ser evangelistas a tiempo completo. Entonces, ¿qué pasa con todos los demás? Bueno, aquí es donde se pone realmente emocionante. Porque cuando se trata de multiplicación, literalmente hay algo para todos. Así que piensa en nuestro trabajo de multiplicación evangelística como un diagrama de pirámide. Y los evangelistas de cruzadas o los evangelistas del bootcamp están en la cima. Y eso no es porque sean los más importantes, sino porque en lo que respecta a los evangelistas, ellos son la minoría.
Son solo como la punta del iceberg, por así decirlo. Y luego hay varias capas más de formación evangelística debajo de esa que ofrecemos y que afectan a todos. Ahora, no tengo tiempo para explicar todo esto en detalle, pero permíteme darte un resumen rápido y luego quiero mostrarte los resultados que son asombrosos. Así que debajo del Bootcamp de Evangelismo de CEFAN, la siguiente capa es la Escuela de Evangelismo Cristo para todas las naciones, o SOE. Ahora, las SOE son diferentes de los bootcamps porque, mientras que el bootcamp está destinado a formar evangelistas de cruzadas masivas, aquellos que están llamados a ir internacionalmente a las naciones, la SOE es diferente. En la Escuela de Evangelismo estamos formando evangelistas locales que están llamados a evangelizar principalmente en sus propias ciudades y regiones. Y por eso estamos lanzando estas escuelas por todo el mundo, en todos los idiomas principales y en cada región del mundo. Estamos ofreciendo estas escuelas de evangelismo para que los africanos puedan alcanzar África y los asiáticos puedan alcanzar Asia, los sudamericanos puedan alcanzar Sudamérica y así sucesivamente. Bien, luego hay otra capa. Existe lo que llamamos los campamentos de fuego de CEFAN. Y estos son eventos intensivos de una semana que están diseñados como un campamento de verano enfocado en los jóvenes. Y esto es para aquellos que tienen el deseo de crecer en el evangelismo y ganar a los perdidos. Así que es una semana de construcción de comunidad, de discipulado, de entrenamiento, y luego culmina con estos jóvenes saliendo realmente a las calles y guiando a personas a Jesús en sus propias ciudades. Es absolutamente increíble y transformador para estos jóvenes. Y muchos de ellos pasan del campamento de fuego a entrenarse en la escuela de evangelismo o incluso en el bootcamp. Y algunos de ellos incluso están siendo enviados al ministerio a tiempo completo. Hay una más de la que quiero hablarles, los seminarios de entrenamiento 1 a 1. Y estos son donde los embajadores de CEFAN, como los llamamos, van a las iglesias locales y capacitan a miembros comunes de la iglesia. En evangelismo y discipulado 1 a 1, así que, como pueden ver en este gráfico, estos niveles se vuelven cada vez más amplios hacia la parte inferior. Y eso es porque a medida que bajamos en el gráfico, estas oportunidades de capacitación están más disponibles y son más relevantes para un mayor número de personas. Así que más personas, por ejemplo, van a asistir a una escuela de evangelismo que a un bootcamp, más personas van a ir a un campamento de fuego que a la SOE, y el 1 a 1 es literalmente para cualquier cristiano que quiera compartir su fe. Así que nuevamente, con todos estos diferentes niveles de entrenamiento evangelístico, hay algo para todos y existe una manera en la que cualquier cristiano que tenga una carga por las almas puede ser equipado para alcanzar su mundo para Jesús. Pero aquí está la parte más emocionante y esto es realmente lo que hace que de lo que estamos hablando aquí sea único y sin precedentes, porque no solo estamos entrenando a estos evangelistas, dándoles un certificado y luego enviándolos por su camino. De hecho, al graduarse, los estamos invitando a unirse a un equipo, a una familia mundial de hombres y mujeres que arden por ganar a los perdidos. Y luego trabajamos juntos, combinando nuestros esfuerzos para lograr un impacto exponencialmente mayor. Como dice en Deuteronomio, 1 puede poner en fuga a 1000, pero 2 pueden poner en fuga a 10,000. Y esa familia global de la que hablo ahora se conoce como la Alianza de Evangelismo Cristo para todas las naciones. Y ya hay casi 1000 miembros en esta alianza, que por cierto solo tiene un par de años de existencia, y está creciendo por cientos cada año. Y todos los que han pasado por cualquiera de esos otros programas de formación que acabo de mencionar están invitados a unirse y así obtienen acceso a todos los beneficios, el más importante de los cuales es la capacidad de colaborar no solo con Cristo para todas las naciones, sino también con los demás miembros de la alianza. Y trabajan juntos en todo tipo de iniciativas evangelísticas en todo el mundo. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Bueno, imagina a evangelistas, ya sean nacionales o internacionales, reuniéndose para una cruzada. Ahora bien, en el pasado esto era muy difícil, si no es que imposible, porque cada evangelista tenía sus propias ideas sobre cómo debían hacerse las cosas. Cada uno tenía sus propios métodos. Todos tenían diferentes marcas que promover y a veces incluso ideas distintas de lo que era el propio evangelismo. Es decir, imagina que en el pasado había debates entre evangelistas que eran tan básicos como ¿deberíamos hacer un llamado al altar o no? ¿O cómo sabemos a quién contar como un nuevo convertido?
¿O con qué tipo de iglesias trabajamos? Y así sucesivamente. Ahora, estos pueden parecer asuntos menores, pero si los evangelistas no están unificados en su enfoque, va a ser muy difícil que trabajen juntos de una manera significativa. Y por eso, francamente, no se ha hecho mucho hasta ahora. Pero ahora, como todos estos graduados tienen la misma formación, el mismo enfoque filosófico y todos son competentes y están unificados en su manera de trabajar, realmente pueden empezar a colaborar de manera efectiva. Y cuando lo hacen, todos empujan en la misma dirección. Muchas manos hacen el trabajo más ligero y sueños imposibles se están cumpliendo todos los días. Estos graduados hacen cosas como trabajar juntos para recaudar fondos para sus cruzadas. Trabajan juntos para organizar la logística de sus cruzadas. Trabajan juntos para movilizar iglesias y así sucesivamente. Y así, como equipo, pueden lograr lo que sería prácticamente imposible hacer por sí solos. Otro ejemplo de cómo funciona la alianza es lo que mencioné antes, donde un grupo de graduados por iniciativa propia trabajó en conjunto para ganar a más de 1 millón de niños para Cristo en Ruanda en un año. Ahora, escuchen, eso no fue algo que yo les pidiera hacer. Ellos tenían esa visión. Tomaron esa iniciativa e hicieron algo juntos que realmente es extraordinario. Pero probablemente ninguno de ellos podría haber hecho eso por sí solo. Y de hecho, no creo que ninguno de ellos siquiera hubiera ido a Ruanda si no hubieran tenido a sus compañeros de la Alianza de Evangelismo para trabajar juntos. Así que aquí hay otro ejemplo de cómo funciona la alianza. Imaginen graduados de un país que tienen una carga por otro país. Por ejemplo, nigerianos que tienen un corazón por el Reino Unido, o estadounidenses que tienen un corazón por Australia, o alemanes que tienen un corazón por Sudamérica. Y normalmente tal vez no habrían tenido la oportunidad o una puerta abierta para alcanzar esas naciones. Pero gracias a su membresía en la Alianza de Evangelismo, que hasta ahora tiene graduados de 64 naciones, de inmediato tienen amigos en todo el mundo, en el terreno, con quienes pueden trabajar y cooperar sin problemas. Así que imagina a graduados que son nacionales de un país en particular, como el Reino Unido o Australia, reuniéndose en sus propias ciudades y en sus propias naciones para organizar actividades de alcance juntos, predicación en las calles, cruzadas evangelísticas o incluso simplemente actividades de evangelismo uno a uno. Imagina lo alentador que es poder trabajar codo a codo con compañeros que conoces, en quienes confías y a quienes amas, todos unidos por la misma pasión y el mismo corazón para ver a los perdidos ser alcanzados. Así que todos estos ejemplos y muchos más son cosas que realmente han sucedido en el pasado y que siguen ocurriendo en todo el mundo gracias a la Alianza de Evangelismo. Y lo maravilloso de la alianza es que, de alguna manera, está descentralizada. Hay tantas iniciativas increíblemente creativas y emocionantes ocurriendo en este momento. No podría contarte sobre todas ellas. Pero estas no vienen de mí. No son ideas que se le hayan ocurrido a algún equipo ejecutivo. Este es el Espíritu Santo obrando a través de estos cientos de evangelistas. Ellos están soñando sus propios sueños. Se les está dando la libertad de salir y hacer lo que Dios les está diciendo que hagan. Nosotros como ministerio, como Cefan, los estamos apoyando de muchas maneras desde atrás y cuentan con la sinergia de sus compañeros miembros de la alianza. Espero que puedas ver lo revolucionario que es esto. Déjame explicarlo de esta manera. Por ejemplo, el New York Times produce una enorme cantidad de contenido todos los días. No estoy seguro de que haya otra organización de noticias que genere más contenido diariamente. Pero ni siquiera el New York Times puede compararse con plataformas como Facebook o Twitter, que estoy seguro publican 10,000 veces la cantidad de contenido que el New York Times produce cada día. Y por cierto, esas empresas de redes sociales no tienen un equipo de escritores y editores pagados. Entonces, ¿cómo es posible eso? Bueno, es porque mientras el New York Times depende de un número relativamente pequeño de empleados de tiempo completo que producen contenido para ganarse la vida, las empresas de redes sociales tienen un enfoque diferente. Ellos solo proveen la plataforma. No necesitan tener todas las ideas. En cambio, crean el espacio para que miles de millones de personas compartan libremente sus propias ideas, sus propios pensamientos y su propia creatividad. Y no hay manera de que el New York Times pueda competir con eso en términos de producción de contenido. Y así es la Alianza de Evangelismo. No estamos aquí para inventar todas las ideas. En cambio, estamos proporcionando la plataforma y el apoyo.
Y los muchos evangelistas dentro de la alianza están haciendo el resto. Es un modelo evangelístico exponencial y viral. Ahora, probablemente te imaginas que solo estoy rascando la superficie aquí. Hay mucho más sucediendo de lo que tengo tiempo para contar, pero necesito cambiar un poco de tema porque quiero que veas los resultados reales hasta ahora. Y ya sabes, estas grandes ideas a veces pueden sonar como sueños imposibles, hasta que te das cuenta de que en realidad ya están funcionando y produciendo resultados enormes. Así que el 2020 fue obviamente el comienzo de la década de la doble cosecha, y como mencioné, nuestro bootcamp de evangelismo se lanzó a principios de 2020. Pero luego, por supuesto, un par de meses después, sucedió algo que afectó a todo el mundo. Obviamente fue la pandemia de COVID. Y claro, recordarás que el COVID afectó al mundo de dos maneras específicas y muy importantes. Primero, hizo que viajar internacionalmente fuera prácticamente imposible por un tiempo. Y segundo, hizo que reunir grandes multitudes fuera prácticamente imposible. Recuerda todo ese asunto del distanciamiento social. Y claro, podrías decir que esas dos cosas son el pan de cada día de Cristo para todas las naciones. Viajamos internacionalmente y reunimos multitudes enormes de personas, así que en cualquier otro momento de la historia de este ministerio, el COVID nos habría detenido por completo, porque las cruzadas evangelísticas supermasivas eran imposibles. Y eso era básicamente todo lo que hacíamos como ministerio. Es como si solo tuviéramos una herramienta en nuestra caja de herramientas. Era un mazo enorme. Y si ese mazo no funcionaba, simplemente no teníamos una herramienta para eso. Así que, para empezar, ese mazo nos limitaba en el tipo de lugares a los que podíamos ir. O sea, no quieres llevar una cruzada masiva de $1 millón a una aldea pequeña en cualquier parte. Obviamente eso sería demasiado. Así que eso significaba que en la mayoría de los países de África teníamos que mantenernos cerca de 1 o 2 grandes centros de población en cada país. Pero el problema es que la mayoría de esas grandes ciudades reciben todo tipo de atención de los evangelistas. Pero, ¿qué pasa con las ciudades más pequeñas? ¿Qué pasa con los pueblos e incluso las aldeas en las zonas más alejadas? Hay lugares a los que nunca ha ido un evangelista. Hay lugares donde nunca se ha predicado el evangelio. Pero no podíamos ir a esos lugares pequeños porque lo único que teníamos era ese mazo. Pero no solo estábamos limitados en cuanto a los lugares a los que podíamos ir por el tamaño de la población, sino que en una época como la del COVID, estábamos limitados porque no hubiéramos podido realizar esas cruzadas supermasivas, ya que atraen demasiada atención, lo cual, por cierto, también es una de las razones por las que no hemos podido entrar en algunas de esas naciones cerradas del norte de África. Y entonces, ya sabes, está genial hacer mucho ruido, a menos que estés tratando de pasar desapercibido, en cuyo caso el tamaño de las cruzadas de Cephas realmente se convierte en una desventaja. Todo esto para decir que en cualquier otro año del ministerio nos habríamos visto completamente obligados a detenernos. Pero gracias al bootcamp de evangelismo, con esos más de 50 evangelistas que entrenamos, y gracias a las nuevas estrategias, las nuevas herramientas que se sumaron al repertorio, no solo no nos detuvimos, sino que en realidad tuvimos uno de los años más increíbles y fructíferos de todos. Escucha esto, en medio del COVID realizamos 1,153 campañas de alcance. Algunas de esas fueron con decenas de personas, otras con cientos y otras con miles. Pero hicimos 1,153 campañas de alcance en 2020 y documentamos más de 700,000 conversiones. Luego avanzamos, llegamos al año siguiente, llegamos a 2021. Mira lo que pasa ahora, más que duplicamos en todas las categorías. En 2021 entrenamos a 120 evangelistas en el bootcamp. Realizamos más de 5,000 campañas de alcance y documentamos más de 2.2 millones de decisiones por Cristo. Pero agárrate ya, porque al año siguiente, en 2022, volvimos a más que duplicar. En 2022 entrenamos a 601 evangelistas. Realizamos más de 10,000 campañas de alcance y documentamos más de 3.5 millones de decisiones por Cristo solo en 2022. Esto significa que, en promedio, hemos visto 2,141,557 decisiones por Cristo documentadas por año. Hemos visto 178,463 decisiones por Cristo documentadas por mes. Hemos visto 41,184 por semana.
5.867 por día, 244 por hora y 4 decisiones por Cristo documentadas cada minuto en lo que va de esta década. Y solo para que lo entiendas. Aunque la mayor parte de nuestro enfoque como ministerio está en África, gracias a la multiplicación y colaboración de la que hemos estado hablando, realmente nos hemos convertido en Cristo para todas las naciones. Hemos visto personas venir a Cristo en 62 naciones diferentes alrededor del mundo hasta ahora, y ese número sigue aumentando cada día. Puedes verlo en la pantalla. Ahora, por asombrosas que sean esas estadísticas, tenemos que hacerlo mejor. La verdad es que si vamos a alcanzar esa meta de 150 millones para el final de la década, vamos a tener que hacerlo mejor que nuestro promedio hasta ahora de 2 millones al año, e incluso tendremos que superar los 3.5 millones que vimos en 2022. Pero aquí está la gran noticia. En realidad, estamos en la pendiente ascendente de una curva exponencial. Estoy seguro de que has visto estos gráficos donde la curva, al principio, parece casi una línea horizontal y aumenta lentamente al principio, pero mientras más avance hacia la derecha, más rápido crece. Y entonces, al final se convierte en un crecimiento exponencial. Y esta es la verdadera buena noticia. Aquí está la trayectoria en la que estamos ahora mismo y nuestra tasa actual de crecimiento. Quiero decir, si simplemente seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora, estamos en camino para el final de la década de la doble cosecha de ver, ¿estás listo para esto? 10,000 evangelistas capacitados, 800,000 campañas de alcance realizadas. ¿Y estás listo para esto? 223 millones de decisiones documentadas por Cristo para el final de la década. Y si crees que esto no podría mejorar, déjenme contarles lo que realmente me entusiasma. De alguna manera, sé en mi interior que incluso esta ola de salvación sin precedentes es solo el comienzo. Imagínese, tras una década de formación, un ejército de evangelistas que rebosan confianza y están dispersos por todo el mundo, trabajando juntos de forma unificada y coordinada. Imagínense cómo será la próxima década si Jesús tarda en llegar. ¿Lo oíste? Vamos a formar a 10,000 evangelistas. Hoy hemos estado hablando de sueños, pero atrévete a soñar conmigo un sueño imposible más. Imagínate que solo 2,000 de esos 10,000 resultan ser verdaderamente genuinos. Imagina que cada uno puede ganar 50,000 almas al año para Cristo. Sinceramente, eso puede sonar mucho para algunos, pero en nuestro mundo no puedo enfatizar lo suficiente que esto realmente es alcanzable. De hecho, en nuestras cruzadas podemos ver a 50,000 personas salvándose en una semana o incluso en un solo día. Así que imagina que estos graduados, estos 2,000 evangelistas, no tienen solo un día, una semana o un mes, sino que tienen todo un año para ganar 50,000 personas para el Señor, y en promedio lo logran. Ahora, piensen esto. 2,000 evangelistas por 50,000 salvaciones por evangelista al año equivale a la asombrosa cifra de 100 millones de salvaciones por año. Si extrapolamos eso a lo largo de una década, es una cosecha de 1,000 millones de almas. ¿Sabes? Cada vez que he hablado de esta visión para una década de doble cosecha en los últimos años, he tenido que ser muy cuidadoso, porque sabía desde el principio que si realmente compartía de manera sin filtro lo que sentía en mi espíritu, la gente o se reiría porque parecería demasiado descabellado, o lloraría porque parecería abrumador. Y déjame ser honesto, eso sigue siendo así ahora mismo. Todo esto, por asombroso que sea, sigue siendo solo la punta del iceberg. Y hay mucho más por venir. Y de hecho, hay muchísimas más cosas sucediendo incluso ahora que simplemente no tengo tiempo de mencionar. Pero déjame hacer una excepción porque sé que mucha gente se pregunta sobre esto y se pregunta cómo encaja en el panorama general. En agosto del 21, lanzamos una iglesia aquí en Orlando llamada Nations Church. Ahora, es realmente importante entender esto. No lanzamos una iglesia porque yo necesitara un lugar para predicar. No lanzamos una iglesia por razones financieras. Ni siquiera lanzamos una iglesia porque quisiéramos una iglesia. La realidad es que estábamos avanzando con esta visión para la doble cosecha indicativa y el bootcamp había comenzado unos meses antes. Los evangelistas se estaban mudando a Orlando con sus familias, a menudo reubicándose permanentemente desde diferentes partes del mundo para poder establecerse en Orlando y estar cerca de nosotros. Escuchaba dos cosas de manera constante de estos evangelistas y de los estudiantes.
Número 1, decían, nos sentimos conectados con la visión, pero nuestras familias no. Necesitamos algo para nuestros cónyuges, para nuestros hijos, para nuestras familias. Eso era lo primero. Número 2, decían, queremos adorar juntos fuera de las clases, fuera del trabajo evangelístico en las calles. Queremos reunirnos y adorar en comunidad. Y por cierto, estábamos viendo personas viniendo a Jesús cada semana en las calles, y esos eran nuevos convertidos que necesitaban ser discipulados. Así que estábamos viendo cómo podíamos satisfacer todas estas diferentes necesidades: comunidad, adoración corporativa, discipulado, evangelismo. Y se me hizo muy claro que lo que necesitábamos ya tenía un nombre. No era un concepto nuevo, se llamaba la iglesia. Ahora, yo había intentado trabajar con algunas otras iglesias locales para suplir esas necesidades, pero me encontré con una resistencia total. Sentí que realmente ni siquiera había una opción. Ya había una iglesia aquí, la reconociéramos o no. La decisión era, ¿vamos a hacer esto con intención, propósito y excelencia, o se va a hacer de manera mediocre? Así que optamos por hacerlo con intención, propósito y excelencia. La iglesia se lanzó con cientos de miembros desde el primer día, y hoy en día hay más de 3,000 personas que consideran a Nations Church su iglesia de casa. Y esto es apenas después de unos meses, ni siquiera han pasado 2 años. Y para quienes viven en Orlando, Nations Church es una iglesia local vibrante y llena de vida, con un ministerio de adoración dinámico, ministerio para niños y jóvenes, jóvenes adultos, solteros, ministerio para ancianos, benevolencia y discipulado. Hacemos actividades de alcance cada semana. Hay cientos de grupos pequeños que se reúnen en la ciudad. Este año seremos una iglesia de varios campus. Y sinceramente, nuestro principal desafío hasta ahora es que necesitamos más espacio. Simplemente ya superamos la capacidad de todas nuestras instalaciones. Pero en mi mente, Nations Church es mucho más que una iglesia local. En realidad, es una base de operaciones para la familia de evangelistas que está llegando aquí. Se ha convertido en una especie de Antioquía moderna, donde la gente viene y va a Asia y desde el mundo todo el tiempo. Los evangelistas que viajan pueden estar seguros de que, cuando estén fuera, sus familias estarán seguras en un ambiente espiritualmente sano y dinámico, donde van a sentir que pertenecen. Cada semana en los servicios estamos celebrando las multitudes que están viniendo a Cristo. A veces nosotros, en nuestros reportes semanales, cientos de miles de personas han venido a Cristo entre un domingo y otro. Y esto no es solo a través de nosotros como ministerio, sino también por medio de esa red de evangelistas, a través de la Alianza de Evangelismo. Así que oramos por esos evangelistas en nuestro servicio cada semana. Los que regresan del campo encuentran renovación y comunidad. A los que salen al campo, el cuerpo los ora y los envía. Es tan genial, es tan del Nuevo Testamento, y creo que realmente es un paradigma completamente nuevo, un modelo de cómo la iglesia local y el evangelismo pueden trabajar juntos. Ahora, mi atención y la atención de Stefan no se ha desplazado hacia una iglesia local. Es muy importante que enfatice esto. Seguimos enfocados en África y en el campo de la cosecha, pero Nations Church es un componente fundamental para mantener el núcleo espiritualmente sano. Ahora, esto es lo que todo esto significa para mí personalmente. ¿Sabes? Me convertí en el sucesor de Reinhard Bonnke cuando tenía apenas 28 años. Y sería quedarse corto decir que me sentía no calificado y totalmente fuera de mi alcance. A veces, honestamente, me preguntaba por qué Dios me había elegido a mí. Yo no pedí esta tarea. Ni siquiera lo vi venir. Nunca he creído que Dios me puso en esta posición para mi propio beneficio personal. Cuando Dios habló en 2017, cuando me dio ese sueño de la década de la doble cosecha, entonces supe cuál era mi tarea. Supe lo que Él me estaba llamando a hacer y a lo que nos estaba llamando como ministerio. No era solo para usar el legado y la plataforma que Reinhard y Annie Bonnke, Peter y Evangeline Vandenberg y tantos otros pasaron toda su vida construyendo para beneficiar el ministerio de un solo hombre. Era un llamado a ver el cumplimiento del sueño de Reinhard de ser un precursor para toda una nueva generación de evangelistas llenos del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, ese sueño ya no es solo un sueño. Ahora es una realidad que sigue expandiéndose. Y como dije desde el principio, estamos viviendo ese sueño. Espero que sepas de lo que estoy hablando. Y si aún no lo eres, quiero invitarte a ser parte de ese sueño. Así que, para concluir, aquí está mi invitación para ti.
¿Sabes? El profeta Daniel dijo que los que guían a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Con toda sinceridad, esto no es retórica, ¿de acuerdo? No puedo pensar en nada más que puedas hacer en la vida que resulte en que ayudes a guiar a más personas a la justicia que lo que he estado hablando hoy. Hay muchos ministerios grandes, hay muchas ideas grandes, pero no puedo pensar en ningún otro movimiento que esté viendo a tanta gente venir realmente a Cristo. Y estoy hablando de resultados documentados, tangibles y confiables. Personas viniendo a Jesús a través de la evangelización cara a cara. Están siendo salvos, liberados de demonios, sanados de enfermedades, llenos del Espíritu Santo. Y aún más importante, se está levantando una nueva generación de obreros que va a seguir llevando esta antorcha mucho después de que nosotros ya no estemos. Honestamente, no puedo imaginar una mejor inversión en este mundo. Leonard Ravenhill dijo, la oportunidad de una vida debe ser aprovechada durante la vida de la oportunidad. Y creo que la cosecha que tenemos delante en este momento no solo es la oportunidad de una vida, sino la oportunidad de todas las épocas. Y quiero invitarte a que te unas a nosotros, a que aprovechemos este momento por causa del Calvario. Estoy pidiendo que hagas un compromiso de que por el resto de esta década vas a estar firme con Cristo por todas las naciones para ver llegar esta cosecha masiva. ¿Te unirías a los otros? ¿Harías ese compromiso? Aquí tienes 3 maneras en las que necesitamos tu ayuda. Primero, necesitamos tus oraciones. Y esto no es solo un cliché. Estamos en una batalla muy real. El enemigo nos está resistiendo en todos los frentes. Estamos avanzando con toda la gracia que Dios nos ha dado, pero necesitamos tus oraciones por el equipo de Cefan y nuestras familias. Necesitamos que nos cubras. Necesitamos que te mantengas firme con nosotros y nos ayudes a seguir adelante. De hecho, también lanzamos un ministerio de oración completamente nuevo. Tenemos una casa de oración aquí en Orlando y estamos trabajando para reclutar 1 millón de intercesores en todo el mundo. Si quieres unirte, entonces te voy a pedir que visites el sitio web que aparece en tu pantalla para más información. Así que la primera manera es orar. La segunda manera es servir. Algunos de ustedes quizás estén llamados a unirse a este ejército de evangelistas que está siendo enviado a los campos de cosecha. Así que ya sea que seas alguien que solo quiere compartir el evangelio 1 a 1 en tu ciudad natal o alguien que quiere predicar a las multitudes alrededor del mundo, sea lo que Dios te esté llamando, queremos unirnos contigo y ayudarte. Como mencioné antes, tenemos varias maneras diferentes de equiparte para esas distintas tareas. Y luego, nos encantaría darte la bienvenida a la Alianza de Evangelismo de Cristo para todas las naciones y trabajar contigo en la década de la doble cosecha. Si te interesa alguna de esas oportunidades de formación educativa, por favor visita el sitio web que aparece en tu pantalla. Y finalmente, estoy seguro de que ya lo veías venir. También tenemos algunas necesidades financieras muy prácticas. ¿Sabes? Nos cuesta casi $1 millón cada una de estas cruzadas que hacemos. Pero aquí está lo asombroso. En promedio, estamos viendo que una persona viene a Cristo por cada $1 que se gasta. Esa es una inversión increíble de tus finanzas. Y es algo por lo que no tengo ninguna duda en pedirte que des de manera sacrificial. ¿Nos ayudaría? ¿Te unirías a nosotros no solo con tus oraciones, sino también con tu apoyo financiero? Hay un sitio web en tu pantalla. Por favor, utilízalo. Y gracias por apoyarnos en la cosecha.